Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Satanás, el demonio, tiene muchos nombres con los que aparece definido en la palabra de Dios, en la Escritura. Aparece como el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la mentira, el seductor, el tentador. Y una de las expresiones que usan los primeros cristianos, la primitiva iglesia, es la palabra diablo. La palabra diablo define muy bien quién es el espíritu del mal, porque en griego la partícula dia significa dos o significa división. Por lo tanto, el diablo, diabolos en griego, significa el que divide. ¿Qué es lo opuesto de el diablo? Es lo que se llama el símbolo. Por eso decimos el símbolo de nuestra fe. Nos referimos al credo. El credo es el que hace uno a la Iglesia. Somos uno en la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es la misión del diablo? Dia, es división. Es todo lo que es separación. Y esta es la misión que tiene el diablo. En su propio, digamos, ADN es de espíritu maligno. Es separar al hombre de Dios, como ocurre en el jardín del Edén, y separar a los hombres entre sí mismos. Es lo que ocurre con el pecado, que se separan, se culpan a Adán y Eva, y la separación con la creación. Trabajarás la tierra con el sudor de tu frente, parirás con dolor. La maldición, mientras que en la creación aparece la armonía entre Dios y el hombre. Dice literalmente el libro del Génesis que Dios y el hombre paseaban a la brisa de la tarde como amigos. Es la señal de unidad. Aparece Jesucristo rodeado de una inmensa masa de miseria y lo describe como posesos, enfermos, tullidos, gentes que padecen en el cuerpo o en el espíritu. Dice que curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Y dice que pasó, termina así diciendo, recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. La carta a los Hebreos nos habla de algo semejante. Nos dice que lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte. Aquí hay otra definición del demonio. ¿Quién es el demonio? El que introduce la muerte, el que lleva la muerte. Muerte en todas sus formas, en la muerte física de un cuerpo que se entierra en un cementerio, y también la muerte que supone tantas cosas que se mueren en el corazón del hombre. La falta de amor. Una persona que no ama es una persona muerta. Una persona que no ha experimentado amor o que no es capaz de amar, por ejemplo. Dice mediante el Señor de la muerte, es decir, al diablo, la palabra que acabamos de definir, y liberar a cuantos por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Es decir, Jesucristo es el Hijo de Dios, que se ha hecho uno de nosotros para liberarnos del poder del mal y ofrecernos la vida, vida eterna, la vida que es a la que quiere atacar, contra la que lucha Satanás en todas sus manifestaciones. En aquellos tiempos, la relación entre la enfermedad y la obra del demonio era estrechísima. Tan es así que siempre se consideraba la enfermedad como una expresión del castigo de Dios, y el castigo de Dios es porque la persona había sido mala. Por eso no entendían que a una persona buena le pudieran pasar cosas malas. ¿Cuál es el antídoto? ¿Qué es lo que hace Jesucristo? No sentado en una nube con una varita mágica va a hacer desaparecer el poder del demonio. No, se va a someter al combate, pero convirtiéndose en uno de nosotros. Dice, los que son hijos participan de la carne y la sangre, la misma. Así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, es decir, se hizo hombre, uno de nosotros, uno de verdad. ¿Para qué se hizo hombre? Para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte.
Es decir, sufriendo la malicia del demonio, derrotar al demonio. En la muerte de Cristo está la muerte de Satanás. En la muerte de Cristo está la victoria de Cristo sobre el maligno. Por eso igual dirá que ha llegado mi hora y al mismo tiempo llamará a mi hora la hora del príncipe de las tinieblas. Qué curioso, que la hora de Dios y la hora del demonio es la misma hora. Porque en la cruz, Jesucristo, tomando sobre sí como cordero inocente el pecado del mundo, que es la obra de Satanás en nosotros, ¿qué es el pecado? La victoria de Satanás en mí. Pues eso que te ha hecho Satanás a ti, me lo tomo yo como si fuese culpa mía, para que eso en la cruz quedara abolido para siempre. Yo, padeciendo las consecuencias de tu pecado, del pecado de cada uno de todos vosotros, desde Adán y Eva hasta el último hombre que nazca en este mundo, pueda derrotar al maligno, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Y qué maravilla es que a eso lo llama la obra principal del sacerdote. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote. ¿Por qué Él es nuestro sumo sacerdote? ¿Por qué Él es el puente entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra? ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Jesucristo, que ha abolido todos los demás sacerdocios del Antiguo Testamento, está para Él ofrecerse en el altar como víctima y para que Él como sacerdote ofrecerse a sí mismo al Padre para la gloria de Dios y para la salvación de todos los hombres. Por eso, aquellos que hemos recibido el don del sacerdocio ministerial, nuestra primera tarea es proteger al rebaño, primero protegernos nosotros, pero proteger al rebaño de la obra del maligno. O sea, la primera fila de combate contra el maligno es siempre el sacerdote. ¿Y cómo lo hace? No en sí mismo, en su propia vida, porque él es un pobre pecador como cualquiera y nos tenemos que confesar como se confiesan todos los feligreses, sino que Cristo, actuando en él, por principalmente la celebración de los sacramentos y la palabra de Dios. ¿Qué nos ha dado Jesucristo para que nosotros no caigamos en la tentación? Se nos ha dado Él. ¿Y cómo se nos ha dado Él? Como sacerdote, como esposo y como pastor. Por eso la misión del pastor es, con la predicación de la palabra de Dios, esa palabra convoca a las ovejas, pero luego tiene que alimentarlas, las alimenta con la Eucaristía, les da nueva vida con el bautismo. Cuando se hieren por el pecado, las reconcilia por la confesión, etc. Y velar para que no se le pierda ninguna. Y salir siempre en la búsqueda de la oveja perdida. Porque cuando se pierde la oveja, gana el demonio. Cuando el pastor encuentra la oveja y la trae de vuelta, vence Jesucristo. Y este combate es desde siempre, pero sobre todo en el momento en que aparece Jesucristo en su vida pública. Este combate literalmente a muerte que le va a costar la vida a Jesucristo, este combate a muerte que culmina en el Gólgota, encontrará su victoria definitiva. Por eso el demonio ha sido ya definitivamente derrotado por la resurrección de Jesucristo y nueva vida. Por eso los primeros cristianos entendían hacerse cristiano, y esto lo recordamos nosotros porque nosotros hemos renunciado. Renuncias a Satanás. Para poder ser bautizado, la Iglesia no te pide, estás a 40 compromisos diferentes, ¿no? Te pide que renuncies a Satanás y que hagas profesión del credo de la fe católica, que no son simplemente repetir palabras ni verdades, sino vivir una vida nueva. Quiero vivir como hijo de Dios, quiero vivir como amigo de Cristo, quiero vivir como dócil al Espíritu Santo y miembro de la Iglesia, que son los 4 apartados que tiene el credo de nuestra fe. ¿Qué es lo que me da fuerza para resistir en el combate contra el maligno? El Espíritu Santo, que se me comunica en los sacramentos. Por eso, sin comulgar, sin celebrar los misterios, sin la escucha abundante de la palabra de Dios, sin tener una cercanía e intimidad con la Santísima Virgen María, que es la que aplasta la cabeza de la serpiente,
es la mujer revestida del sol y que ha dado a luz al que va a derrotar al enemigo, que es Satanás, es imposible vencer a la obra del maligno. Y estar muy atentos a esto, porque este combate es hoy. Y este combate se está dando hoy. ¿Y dónde es el campo de batalla? El campo de batalla está muy claramente definido. Es el corazón del hombre. La guerra cósmica que hay es quién va a ganar el corazón del hombre. ¿Va a ganar Satanás? Me entrego al pecado, que me lleva a la muerte, que me lleva al infierno, literalmente. Va a ganar Jesucristo. Por eso todos nosotros estamos en el negocio, en la misión, en la tarea de que no se pierda nadie. Porque yo soy responsable de la suerte de mi hermano. Yo soy responsable de todo el que pasa a mi lado. Hay un elemento importantísimo que es imposible dejar pasar por alto en un asunto tan serio. Y es que dice que Jesucristo termina de expulsar a los demonios, curar a los enfermos. O sea, no creo que sea muy difícil pensar en la fatiga del Señor. ¿Y qué hace el Señor cuando termina de esta tarea? Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. En la oración es donde se da este gran combate. En la oración es donde el alma se entrega a Dios y Dios la hace suya y adopta su causa y la defiende y la protege. Los sacerdotes, pero todos los cristianos, estamos llamados a abundantísima oración. Un alma de alta oración, una alma que le dedica tiempo abundante a una oración sabrosa, una oración de enamorados, una oración de intimidad con Jesucristo y en Cristo, con el Padre y con el Espíritu Santo, es un castillo inexpugnable, que el demonio no sabe por dónde entrarle. ¿Qué es lo que nos derrota? La arrogancia, el creerse la oveja, que es más fuerte que el lobo. La oveja ni ladra, ni gruñe, ni corre veloz. La única defensa que tiene la oveja es el pastor, porque no tiene zarpas, no tiene garras, no tiene colmillos. ¿Qué tiene la oveja? Tiene al pastor. Y nada más, y le basta y le sobra. Pero reconocer que yo, por mí mismo, soy presa facilísima del demonio, en cuanto me aparto del pastor, en cuanto me aparto del rebaño. Ahora, nosotros somos responsables de que no se pierda nadie. A mí me abisma ver la pachorra que tienen los padres de familia cuando ven en la condición del alma de sus hijos. Yo no digo si son culpables o no son culpables, pero chico, que por lo menos te angustie, como te angustie que le suspendan en matemáticas. Porque eso sí, como un hijo se imponga enfermo, somos capaces de arrancar con un hijo a los Estados Unidos, si pudiéramos. Pero un hijo no va a misa, un hijo no reza, un hijo vive en pecado mortal, por lo menos objetivamente, y a los padres no les quita 10 minutos de sueño muchas veces, lamentablemente. No digo todos o ninguno, pero es triste verlo. O lo excusan, o ya sabe usted cómo son los jóvenes. Bueno, yo no sé cómo son los jóvenes, pero esto es objetivamente un fracaso de unos padres, que se sentirán muy mal, aunque no puedan hacer nada más que rezar, que no es poco, y dar buen ejemplo. Y un párroco que se puede quedar tranquilísimo porque la parroquia el domingo estaba llena de gente, sí, ¿llena de cuántos? ¿De 700 personas? Pero si tu parroquia tiene 20.000. ¿Y dónde están el resto? ¿Da igual? ¿Solamente porque un edificio estaba lleno yo duermo 8 horas a pierna suelta? Santo Domingo de Guzmán se pasaba las noches, el fundador de los padres dominicos, se pasaba las noches dándose golpes de pecho con una piedra, las noches enteras, llorando, diciendo, Dios mío, ¿qué será de los pecadores? Bueno, yo como sacerdote, yo como sumo sacerdote, que estoy dispuesto a dar la vida por el rebaño, yo como que me quedo tan tranquilo viendo el panorama desolador que hay en las 4 calles de mi parroquia.
Y nosotros que estamos aquí, que podemos estar encantados con los programitas que tenemos de unas señoras, de unos enfermos, que si el SIDA, patatín y patatán, pero mirad lo que nos rodea. ¿Cómo no se me va a partir a mí el alma como misionero viendo a todas estas gentes que ni siquiera han oído hablar de Jesucristo? Y llevamos aquí ya un montón de años, pero es que a 100 kilómetros de aquí hay miles de más personas que nadie ha querido ir. Y por eso el espectáculo desolador que hay en la Iglesia es la falta de espíritu evangelizador. Que cómo es posible que hemos podido dedicarnos a tantas tareas de salud, de educación, de progreso natural, de construcción de viviendas y de tantos planes y programas que tenemos, y por muy bonitas que sean las cáritas que tenemos montados en las parroquias, que no hacemos más que regalarle comida a musulmanes que luego se nos vuelven contra nosotros, ¿y por qué no nos dedicamos a evangelizar de puerta en puerta y a hablar de Jesucristo? Porque Él es el único que puede defendernos del maligno y de la obra de Satanás. Jesucristo, sumo sacerdote, es el que se enfrenta a Satanás para proteger a sus hermanos y dar la vida por sus hermanos, tomando sobre sí el pecado que ellos han cometido. ¿Qué maravilla es esto? No acusar con el dedo a mi hermano que ha caído, sino yo hacerme propio un pecado que no es mío, pero que es de mi hermano. Y como una madre estaría 1000 veces dispuesta a sufrir la enfermedad de un hijo, si con eso se pudiera curar un hijo, mucho más debería un cristiano estar dispuesto a hacer lo que hace Cristo, que es tomar sobre sí mismo el castigo que merece el hermano que ha caído. Y si no, no tenemos el corazón del Señor. Vamos a continuar la celebración de esta Eucaristía. Nuestra victoria está en la cruz. Nosotros hemos venido a la misión. Nosotros los católicos, los sacerdotes, los pastores, los obispos, estamos para levantar en alto la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es la que expulsa al demonio. La Eucaristía, dicen los padres de la Iglesia, que el cáliz de la sangre de Jesús en el altar es el veneno de Satanás, que la sangre de Cristo es veneno para Satanás, porque tomándolo muere él. Que este es nuestro antídoto, que este es nuestro remedio, este es nuestro viático, este es el alimento que nos va a llevar al cielo. Y que sin esto estamos expuestos al poder del maligno. Termino diciendo una cosa que creo que no la hemos pensado mucho. Quitando a Dios y a quien Dios quiera dar esa información, nadie me conoce mejor que el demonio. Y nadie sabe mejor, quitando a Dios, nadie sabe mejor que el demonio por dónde entrarme. Más me vale echarme en brazos del Señor Jesús, sacerdote eterno, y de su Santísima Madre, y protegerme con los signos hasta el agua bendita a la que el demonio aborrece, para reconocer que yo no valgo nada, no tengo fuerza ninguna, que la única protección que tiene la oveja es el abrazo del pastor.